Hace un minuto el mundo de la minería pareció dejar de respirar. Lo que se extrajo de la mina de Rick Ness no era oro, no era tierra de pago, no era la brillante recompensa que mantiene a los hombres moliendo a través de la tierra helada año tras año. Era algo mucho más pesado, algo capaz de desentrañar todo lo que Rick había construido, todos los lazos que había luchado por proteger y todas las verdades que creía que anclaban su vida. Este fue el tipo de descubrimiento que no cambia simplemente una temporada. Cambia la historia de la fiebre del oro en sí. El sol del Yukon caía abajo sobre Duncan Creek y su pálida luz proyectaba largas sombras sobre la explotación de Rick Ness. El paisaje parecía tranquilo, casi indiferente, pero bajo esa quietud, la tripulación llevaba semanas librando una batalla perdida. Se suponía que esta temporada iba a ser el punto de inflexión, la prueba de que la apuesta de Rick por la independencia iba a dar por fin sus frutos. En lugar de eso se había convertido en un colapso a cámara lenta. Cada día parecía más pesado que el anterior, cada decisión más desesperada, cada revés más personal. La planta de lavado había fallado 3 veces en otras tantas semanas, paralizando la producción y drenando un dinero del que no disponían. Las reparaciones se acumulaban, las facturas permanecían impagadas más tiempo del que Rick se sentía cómodo admitiendo, y los costes de combustible se disparaban por encima de unas previsiones ya de por sí optimistas. La propia tierra parecía resistirse a ellos. El lecho rocoso desprendía el color justo para mantener viva la esperanza, pero nunca el suficiente para justificar el castigo físico necesario para perseguirla. Cada onza recuperada se sentía como una discusión con la tierra, y la tierra iba ganando. Sin embargo, nada les preparaba para lo que les esperaba bajo 6 metros de permafrost helado y capas de escombros mineros centenarios. Cuando la cuchara de la excavadora atravesó de repente un vacío, el sonido fue erróneo. La madera se partió. La tierra se derrumbó hacia adentro. El ruido recorrió el valle como una advertencia y luego se desvaneció en un silencio antinatural. Todos los motores se apagaron. Todas las voces se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia la excavadora mientras el polvo se asentaba en el aire frío. Lo que salió a la superficie no era oro. Eran pruebas. Pruebas inquietantes e innegables de algo deliberadamente enterrado. Los restos de un antiguo campamento minero emergieron de la oscuridad, maderas aplastadas mezcladas con herramientas oxidadas, objetos dispuestos no por accidente, sino intencionadamente. No se trataba de un lugar de trabajo olvidado. Era algo oculto. Las vigas carbonizadas sugerían fuego. Las botas yacían donde alguien las había pisado por última vez. Las tazas de hojalata estaban dobladas y vacías. Una armónica congelada en su lugar llevaba la silenciosa sugerencia de la música interrumpida. No eran reliquias dejadas atrás casualmente. Eran rastros de vidas interrumpidas, posiblemente borradas. Rick se detuvo en el borde de la excavación con el rostro desprovisto de color, comprendiendo en ese instante que este descubrimiento no le permitiría alejarse sin cambios. La tripulación se reunió lentamente, atraída por el instinto más que por las instrucciones. El aliento enturbiaba el aire mientras nadie hablaba. Los mineros más jóvenes se movían incómodos, atrapados entre la fascinación y el miedo. Los veteranos hombres curtidos durante décadas en el Yukon permanecían rígidos y en silencio, con los brazos cruzados y las mandíbulas apretadas, revelando algo más profundo que la curiosidad. Inquietud, respeto, precaución. Todos comprendieron que habían cruzado un límite invisible. Ya no se trataba de onzas y totales. Era la historia la que retrocedía. Rick se agachó y levantó de entre los escombros una fotografía desgastada. Las manos le temblaban a pesar de los años de trabajo que deberían haberlas estabilizado. La imagen mostraba a un grupo de mineros de pie frente a una esclusa, con los rostros desencajados y los ojos cansados. Y en la esquina del marco, apenas visible, había un nombre tallado en madera. Un nombre que cayó como un puñetazo en el pecho. Un nombre que seguiría a Rick en noches de insomnio y momentos de tranquilidad a solas.
La verdad sobre Rick Ness siempre había sido más complicada de lo que mostraban las cámaras. En la pantalla los espectadores veían a un jefe minero decidido, un hombre que salió de la sombra de otra leyenda para construir algo propio. Fuera de cámara se veía a un hombre que cedía lentamente ante una presión que nunca cedía del todo. Sus allegados habían notado los cambios mucho antes de ese momento. La pérdida de peso que no podía achacarse solo al trabajo duro. Las noches sin dormir. La sonrisa que aparecía en el momento justo pero que ya no vivía en sus ojos. Lo que el público nunca vio fueron los ataques de pánico que le dejaban solo en su cabaña luchando por respirar. Nunca vieron los frascos de recetas escondidos en su camioneta, ni la silenciosa desesperación en las llamadas nocturnas a abogados y topógrafos. No escucharon las conversaciones llenas de miedo en lugar de confianza. El ascenso de Rick, de mano derecha de Parker Schnabel, a operador independiente se había celebrado como un triunfo, pero el triunfo tiene un precio, y Rick lo había estado pagando a diario. Los préstamos para equipos, las nóminas, el combustible, los pagos de arrendamientos, todo ello con unos márgenes tan estrechos que parecían imaginarios. Cada gramo era importante. Cada recorte erróneo amenazaba con el colapso. Rick sabía con dolorosa claridad que una temporada fallida podía borrarlo todo. Ese conocimiento le perseguía por la noche en los momentos en que el agotamiento no podía ahogar las matemáticas que corrían sin cesar por su cabeza. Sin embargo, el dinero era solo una parte del peso que soportaba. También estaba su salud, una batalla que había decidido librar en silencio. Pruebas, especialistas. Conversaciones que le obligaron a enfrentarse a sus propios límites. El cansancio que todos suponían que se debía a las largas jornadas de trabajo era algo mucho más serio. Aún así, Rick siguió adelante. Rodó otra temporada no solo por la serie, sino para demostrarse a sí mismo que no estaba acabado. Esa decisión significaba vivir con el miedo escondido tras la determinación, sabiendo que su cuerpo podría traicionarle antes de que lo hiciera su voluntad. Luego estaban las fracturas en su vida personal. Carla, que había estado a su lado en tormentas tanto literales como emocionales, se había ido alejando poco a poco a medida que aumentaba la presión. Lo que una vez le sirvió de base se había convertido en otra pérdida. Los amigos de su época musical apenas reconocían al hombre en que se había convertido. El bajista despreocupado, impulsado por la pasión y el ritmo, se había endurecido hasta convertirse en alguien cauto, precavido y aislado. El liderazgo se había envuelto alrededor de Rick como una armadura pesada e inflexible. Duncan Creek siempre había tenido una reputación. Entre los mineros del Yukon se hablaba de él con cautela, un lugar conocido por romper espíritus con tanta eficacia como rompía equipos. La geología era implacable, el oro impredecible, la historia llena de historias de hombres que llegaron esperanzados y se fueron arruinados. Los lugareños decían que el arroyo tenía una forma de llevarse más de lo que daba. Ahora de pie sobre una verdad enterrada que se negaba a permanecer oculta, Rick Ness se enfrentaba a algo que ningún plan de minería podía explicar. El suelo bajo él ya no era solo difícil. Estaba embrujado por la historia, por decisiones tomadas mucho antes de que él llegara, por consecuencias que habían esperado pacientemente a que alguien más las descubriera. Y en ese momento quedó claro que Duncan Creek no solo estaba poniendo a prueba la operación de Rick, estaba poniendo a prueba al hombre mismo. Los veteranos del bar de Dawson City sacudían la cabeza cuando se mencionaba Duncan Creek, relatando historias de equipos tragados por terrenos inestables y de asociaciones disueltas en agrias discusiones sobre quién tenía la culpa de otra temporada fallida. Pero lo que Rick Ness y su equipo no sabían cuando consiguieron el contrato de arrendamiento era que este tramo concreto del arroyo tenía una historia mucho más oscura que los simples fracasos mineros. En documentos catastrales y viejos archivos de periódicos que nadie se había molestado en comprobar, había relatos de desapariciones de campamentos mineros abandonados de la noche a la mañana, de disputas que habían acabado en violencia silenciada y olvidada a medida que la frontera avanzaba y las nuevas afluencias
atraían la atención hacia otros lugares. El sistema de túneles derrumbados que habían descubierto no era solo una vieja infraestructura minera, sino la prueba de una operación que había estado funcionando a principios de los 1900, cuando la ley minera era lo que el hombre más fuerte dijera que era, y cuando los conflictos por las reivindicaciones se resolvían a puñetazos y cosas peores. Los documentos encontrados entre los escombros contaban una historia de saltos de mina de mineros que habían llegado a un lugar de trabajo que creían suyo solo para ver que otros ya estaban extrayendo oro de túneles excavados en secreto. Los enfrentamientos que siguieron habían sido brutales y definitivos, y en lugar de informar de lo sucedido a autoridades lejanas que podrían hacer preguntas incómodas, los supervivientes se habían limitado a enterrar las pruebas y seguir adelante. Lo que hizo que este descubrimiento fuera especialmente devastador para Rick fue darse cuenta de que su mina, el lugar en el que había puesto todo su empeño, la operación que representaba todo su futuro, se encontraba justo encima de esta tragedia olvidada. La normativa minera del Yukón es compleja e implacable, y perturbar un yacimiento histórico, incluso sin saberlo, puede desencadenar investigaciones que paralicen las operaciones durante meses o incluso permanentemente. Las implicaciones legales por sí solas bastaban para quitarle el sueño a Rick, pero había algo más, algo que calaba aún más hondo. Entre los efectos personales recuperados del yacimiento, había un diario dañado por el agua, y apenas legible que contenía nombres, y uno de ellos era Ness. La posibilidad de que los antepasados de Rick estuvieran implicados en lo ocurrido en Duncan Creek hacía más de un siglo creó una crisis de identidad que iba más allá de los problemas legales o la ruina económica. Las familias mineras del norte tienen una larga memoria, y la reputación buena o mala puede resonar de generación en generación. Si se corría la voz de que el apellido Ness estaba relacionado con este oscuro capítulo de la historia minera, no importaría que Rick no supiera nada al respecto. Y en el estrecho mundo de la minería del Yukón, donde la confianza y la reputación son divisas más valiosas que el oro, ese tipo de mancha podría acabar con su carrera tan eficazmente como cualquier quiebra o fallo de los equipos. Las cuestiones éticas pesaban sobre él tanto como las preocupaciones prácticas. Debía informar de lo que habían encontrado y enfrentarse a las consecuencias, o debía volver a enterrar las pruebas en silencio y esperar que permanecieran enterradas. Todos sus instintos le decían que ocultar la verdad estaba mal, que los mineros que murieron aquí se merecían algo mejor que ser olvidados de nuevo. Pero todos los cálculos de supervivencia y autoconservación abogaban por el silencio por proteger los puestos de trabajo de su tripulación y su propio futuro. Pensó en las familias de aquellos mineros muertos hacía tiempo, personas que aún podrían estar preguntándose qué les había ocurrido a sus antepasados que se habían aventurado hacia el norte en busca de fortuna y nunca habían regresado a casa. Pensó en que el registro histórico estaba incompleto, en que la verdad era menos conveniente que la cómoda ficción. Era una elección que ninguna cantidad de oro podría hacer más fácil, y el peso de la misma se reflejaba en cada línea de su rostro mientras permanecía de pie en aquel lugar de excavación, sabiendo que lo que decidiera en las próximas horas le definiría mucho más de lo que podría hacerlo el total de oro de cualquier temporada. Fracturas en la tripulación. El descubrimiento de Duncan Creek no solo creó problemas a Rick Ness. Las cuadrillas mineras son como familias unidas por las dificultades y los objetivos comunes, pero también propensas a los mismos conflictos y traiciones que separan a las familias. Y cuando la presión aumenta, cuando las apuestas son más altas y los recursos más escasos, esas fracturas tienden a abrirse de par en par. Lo que ocurrió en los días siguientes al descubrimiento de la excavación demostró que incluso los equipos más fuertes tienen puntos de ruptura y que la lealtad es a veces la primera víctima cuando la gente empieza a temer por su propio futuro. La tensión empezó con susurros en torno al equipo. Miembros del equipo acurrucados en pequeños grupos conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando Rick se acercaba. Algunos de los mineros habían investigado por su cuenta después de ver lo que se había descubierto consultando viejos artículos de periódico y registros mineros en sus teléfonos durante los descansos.
Cuanto más aprendían sobre la historia de Duncan Creek, más incómodos se sentían con la idea de seguir trabajando en un terreno que podría estar manchado por la violencia y la muerte. La superstición está muy arraigada en la cultura minera, y la idea de perturbar un lugar en el que habían muerto hombres en circunstancias sospechosas era suficiente para hacer que incluso los mineros más prácticos reconsideraran sus opciones de empleo. Pero no era solo la superstición lo que impulsaba los disturbios. Varios miembros de la tripulación habían empezado a hacer preguntas difíciles sobre lo que Rick sabía y cuándo lo supo. Conocía la historia de la reclamación cuando alquiló el terreno. Ocultó deliberadamente información que podría haberles hecho pensárselo 2 veces antes de firmar. Las acusaciones no se dijeron directamente al principio, pero flotaron en el aire como el humo envenenando relaciones que habían tardado años en construirse. Rick se encontró defendiendo decisiones que en realidad nunca había tomado, explicando conocimientos que nunca había poseído, intentando mantener la autoridad sobre hombres que empezaban a preguntarse si su jefe les había metido en algo de lo que no podrían salir. La situación se agravó cuando uno de los operadores más veteranos, un hombre que había estado con Rick desde el principio, anunció que renunciaba con efecto inmediato. Su marcha no fue silenciosa ni digna. Fue pública, airada y llena de acusaciones de que Rick había puesto en peligro a toda la tripulación al seguir adelante en terreno maldito. El enfrentamiento se produjo delante de las cámaras que habían estado siguiendo la operación de Rick durante toda la temporada, captando cada palabra de una discusión que acabaría emitiéndose ante millones de espectadores. Las últimas palabras del operador, antes de marcharse del lugar, calaron más hondo que cualquier crítica a la que Rick se hubiera enfrentado antes, sugiriendo que la presión y el secretismo habían convertido a Rick en alguien a quien su tripulación ya no reconocía ni confiaba. Tras esa marcha, Rick se vio obligado a enfrentarse a una verdad incómoda sobre el liderazgo en solitario. Había estado tan centrado en mantener la operación en marcha, en proteger a su tripulación de la preocupación y la incertidumbre que había dejado de comunicarse realmente con ellos. La distancia que había mantenido como jefe se había convertido en un muro que impedía el tipo de conversación honesta que podría haber calmado las tensiones antes de que estallaran. Y ahora, de pie frente a los miembros restantes de la tripulación, sabiendo que las cámaras estaban grabando cada una de sus palabras y que su respuesta sería escudriñada por fans y críticos por igual, Rick tenía que encontrar una manera de reconstruir la confianza que podría estar ya más allá de la reparación. El punto de inflexión se produjo una tarde gris 3 semanas después del descubrimiento inicial, cuando un equipo de arqueólogos e historiadores de la minería llegó a Duncan Creek para evaluar el yacimiento. Rick había tomado la decisión de informar de lo que habían encontrado, optando por la transparencia en lugar de la autopreservación, en un movimiento que sorprendió incluso a sus críticos más duros. Los expertos documentaron minuciosamente todos los artefactos, todos los elementos estructurales de los túneles derrumbados y todas las pruebas que pudieran contar la historia de lo que ocurrió aquí hace más de un siglo. Y lo que encontraron cambió no solo el relato de la demanda de Rick, sino toda la comprensión de la historia minera de la región. La revelación llegó en forma de una caja fuerte de metal recuperada de la parte más profunda del sistema de túneles. En su interior, protegidos de los daños causados por el agua y la descomposición por su cierre hermético, había documentos que contaban una historia muy diferente de la que la gente había supuesto. Sí había habido conflictos en este lugar. Sí habían muerto mineros aquí en circunstancias que nunca se habían investigado adecuadamente. Pero el nombre de Ness que aparecía en ese diario dañado por el agua no estaba vinculado a los agresores, sino a un joven minero que había intentado detener la violencia, que había documentado los crímenes de los que había sido testigo y que había muerto intentando hacer llegar la noticia a las autoridades a las que realmente podría importarles. Las anotaciones del diario, ahora cuidadosamente conservadas y traducidas por historiadores, describían la imagen de un hombre que intentaba hacer lo correcto en una época y un lugar en los que lo correcto y lo incorrecto se decidían a menudo en función de quien tuviera la mano más fuerte. Para Rick el descubrimiento fue a la vez una reivindicación y una maldición.
Limpiaba el nombre de su familia de las peores implicaciones, demostrando que su antepasado había estado en el lado correcto de una situación terrible. Pero también significaba que el peso de la historia recaía aún más sobre sus hombros. La historia que su antepasado había intentado contar, la justicia que había buscado para los mineros asesinados, cuyos nombres habían caído en el olvido, se convertía ahora en una responsabilidad que Rick debía completar. No bastaba con reconocer lo sucedido y seguir adelante. Ahora existía una obligación, una deuda con el pasado, que exigía algo más que el simple reconocimiento. Los arqueólogos ya estaban hablando de convertir el yacimiento en una zona histórica protegida de señalizaciones y monumentos conmemorativos que garantizaran que esos mineros no volvieran a caer en el olvido. Y todo eso significaba que la explotación minera de Rick, el negocio que había construido y el futuro que había planeado, estaba esencialmente acabada en este terreno. Las implicaciones financieras golpearon como un mazazo físico. El dinero que había invertido en equipos, en pagos de arrendamiento, en salarios de la tripulación y en combustible y suministros, todo ello era ahora un coste hundido que nunca se recuperaría. Empezar de nuevo en una nueva reclamación requeriría un capital del que no disponía y unas líneas de crédito que ya estaban al límite. La parte práctica de la mente de Rick empezó a calcular escenarios buscando ángulos y opciones, intentando encontrar alguna forma de avanzar que no acabara en la ruina total. Pero otra parte de él, la que había hecho música antes de dedicarse a la minería, la que había seguido a Parker Schnabel hasta el Yukon porque creía en hacer bien las cosas difíciles, comprendía que a veces la elección correcta y la rentable no son lo mismo. Ese carácter se define por la que eliges cuando nadie te obliga. La atención mediática que siguió a la revelación fue intensa y complicada. Algunos medios alabaron a Rick por su transparencia y su decisión de denunciar el yacimiento en lugar de encubrirlo. Otros cuestionaron por qué no había investigado más antes de arrendar el yacimiento, sugiriendo que la diligencia debida habría evitado toda la situación. Los fans de Gold Rush debatieron sin cesar en Internet y algunos vieron a Rick como un héroe dispuesto a sacrificar su negocio por principios. Por el contrario, otros lo consideraban ingenuo o incluso imprudente por haberse puesto en esta situación en primer lugar. A pesar de todo, Rick mantuvo un cuidadoso silencio, evitando entrevistas y declaraciones públicas mientras procesaba lo que todo esto significaba para su futuro. El hombre que una vez se había mostrado tan seguro ante las cámaras, ahora parecía disminuido de alguna manera, como si el peso de la historia y las expectativas lo hubieran presionado físicamente para convertirlo en algo más pequeño e incierto. ¿Qué le depara el futuro a Rick Ness? Las semanas siguientes a la revelación trajeron cambios que afectaron a todos los aspectos de la vida y la carrera de Rick Ness. La decisión de cerrar las operaciones en Duncan Creek se tomó conjuntamente con el Departamento de Patrimonio del Territorio del Yukon, y el proceso de cerrar adecuadamente el yacimiento, preservando al mismo tiempo su importancia histórica, se convirtió en un trabajo a tiempo completo en sí mismo. Rick se encontró trabajando junto a arqueólogos e historiadores, ayudando a documentar y proteger el mismo terreno en el que esperaba hacer fortuna. Era una amarga ironía pasar los días asegurando un yacimiento que ya no podía explotar. Sin embargo, también había algo inesperadamente significativo en ello, una sensación de que por fin estaba completando el trabajo que su antepasado había comenzado, dando voz a los mineros silenciados por la violencia y olvidados por el tiempo. El ajuste de cuentas financiero fue duro e inevitable. Sin operaciones mineras activas, Rick no tenía ingresos para compensar las enormes deudas que había acumulado a lo largo de varias temporadas. Los préstamos para equipos vencían sin que hubiera nada para pagarlos. Los miembros de la tripulación que se habían quedado con él durante el cierre necesitaban los últimos cheques de pago que apenas podía permitirse. La infraestructura empresarial que había construido el espacio de oficinas, las instalaciones de almacenamiento, los contratos de mantenimiento, todo ello se convirtió en un peso muerto que le arrastró hacia la quiebra. Sus abogados le aconsejaron que considerara la posibilidad de solicitar protección y utilizar el sistema legal para reestructurar sus deudas y salvar lo que pudiera. Era un buen consejo desde un punto de vista práctico,
pero significaba admitir la derrota de una forma que iba en contra de todo aquello en torno a lo que Rick había construido su identidad. Los mineros no renuncian, no se rinden, atraviesan terrenos abruptos hasta dar con la mina, excepto que a veces el suelo es malo hasta el fondo, y atravesarlo solo significa cavar más hondo en un agujero del que no se puede salir. El coste personal fue aún más difícil de medir que el económico. La relación con Carla, ya de por sí tensa por la distancia y la presión, acabó por fracturarse sin remedio. Ella había intentado apoyarle, había intentado entender por qué Rick se sentía obligado a seguir adelante, pero nadie puede sacrificarse tanto por los principios de otra persona antes de tener que elegir su propia supervivencia. La llamada telefónica en la que le dijo que había terminado, que necesitaba seguir adelante con su vida, fue breve y definitiva. Sin ira, sin dramatismo, solo el reconocimiento silencioso de que algunas cosas no pueden arreglarse por mucho que lo desees. Rick se tomó la noticia a solas en su cabaña, y la única prueba de que había sucedido era el ligero temblor de sus manos al servirse el café a la mañana siguiente. Pero entre los escombros de su explotación minera y su vida personal, empezó a surgir algo inesperado. La historia de lo que Rick había descubierto y cómo había decidido manejarlo resonó en la gente de un modo que los simples totales de oro nunca lo habían hecho. Los mensajes de los aficionados a la fiebre del oro, que veían en su decisión de cerrar la mina una prueba de carácter e integridad, y de los historiadores y defensores del patrimonio, que elogiaban su cooperación en la investigación del yacimiento, se multiplicaron. Los medios de comunicación que habían ignorado la fiebre del oro, fuera de su audiencia principal, empezaron a publicar artículos sobre la historia de Rick, sobre la intersección de la minería moderna y la conservación histórica, y sobre lo que significa honrar el pasado al tiempo que se construye un futuro. La atención era a la vez abrumadora y extrañamente vacía. La gente que lo celebraba por haberlo perdido todo no acababa de entender que la celebración no servía para pagar facturas, alimentar a las cuadrillas o restaurar lo que se habían llevado. Los productores de Gold Rush se enfrentaron a sus propias decisiones sobre cómo manejar la situación de Rick. El programa siempre había tratado sobre el drama de la minería, las luchas, los fracasos, los triunfos contra pronósticos imposibles. Pero lo ocurrido en Duncan Creek no encajaba perfectamente en esa estructura narrativa. No había una historia de remontada ni un descubrimiento de oro en el último minuto que salvara el día. Se trataba simplemente de un hombre que tomaba decisiones difíciles y vivía con las consecuencias. Y aunque eso hacía que la televisión fuera convincente a su manera, no era el tipo de historia que encajaba fácilmente en la fórmula de la quimera del oro. Hubo discusiones a puerta cerrada sobre el futuro de Rick en la serie, si su viaje había llegado a su fin y si valía la pena seguirle en lo que viniera después. La incertidumbre de su carrera televisiva añadía otra capa de estrés a una situación ya imposible, otro factor fuera de su control que determinaría si tenía algún futuro en la minería. Y sin embargo, en medio de todo este caos y pérdida, Rick empezó a encontrar algo que no había esperado: claridad, la identidad que había construido como jefe minero, como alguien que podía dirigir cuadrillas y encontrar oro, y demostrar que era digno de estar al lado de los veteranos de la industria. Esa identidad había sido despojada por circunstancias que él no podía controlar. Pero lo que quedaba cuando todo eso desaparecía era algo más fundamental, algo que precedía a su carrera minera y que sobreviviría a lo que viniera después. Seguía siendo un músico, seguía siendo alguien que entendía cómo crear belleza a partir de materias primas. Seguía siendo capaz de lealtad y liderazgo, aunque esas cualidades no hubieran bastado para salvar su operación. Seguía siendo alguien capaz de enfrentarse a una decisión difícil y elegir la respuesta correcta aunque le costara todo. Las conversaciones empezaron en voz baja, casi tímidamente, sobre lo que viene después de Duncan Creek. Algunos amigos del sector le sugirieron que podría encontrar trabajo como consultor minero, utilizando sus años de experiencia para asesorar a otras explotaciones. Otros pensaron que podría dedicarse a los medios de comunicación a tiempo completo, aprovechando su fama de la fiebre del oro, para dar conferencias o incluso tener su propio programa centrado en la historia y el patrimonio mineros.
Su abogado siguió insistiendo en la opción de la quiebra, argumentando que era la única salida financiera realista, y a pesar de todo el propio Rick permaneció en silencio procesando opciones y posibilidades sin comprometerse con ninguna dirección en particular. Había pasado años avanzando empujando a través de los obstáculos negándose a reconocer la derrota. Ahora por primera vez en mucho tiempo, estaba bien hacer una pausa, pensar, considerar lo que realmente quería, en lugar de solo lo que creía que debía querer. La comunidad minera del Yukon había observado el desarrollo de la situación de Rick con sentimientos encontrados. Algunos lo veían como un cuento con moraleja sobre la importancia de investigar a fondo las demandas antes de comprometer recursos. Otros respetaban su forma de manejar una situación imposible, reconociendo que había tomado la decisión más difícil cuando había un camino más sencillo. Los mineros veteranos, los que llevaban trabajando en las minas de oro desde antes de que la fiebre del oro hiciera famosa la industria, comprendieron algo que los forasteros podrían pasar por alto, que la minería siempre ha sido algo más que oro. Se trata de la relación entre la ambición presente y el legado pasado. Se trata de lo que estás dispuesto a sacrificar y de lo que te niegas a comprometer. Se trata de saber cuándo hay que seguir adelante y cuándo hay que dejar de cavar. Rick Ness había aprendido esas lecciones de la forma más dura posible, y tanto si volvía a extraer una onza de oro, como si no se había ganado otro tipo de respeto que no tenía nada que ver con los índices de audiencia televisiva, ni con los totales de oro de la temporada. A medida que se acercaba el invierno y el Yukon se preparaba para la helada que imposibilita la explotación minera hasta el deshielo primaveral. Rick Ness se detuvo una vez más en el borde de su reclamación, en Duncan Creek. El lugar estaba ahora marcado con avisos de preservación histórica protegidos por la Ley de Nuevas Perturbaciones. Los túneles habían sido documentados y sellados de forma segura. Los artefactos se habían catalogado y trasladado a museos donde se conservarían y estudiarían. La historia que su antepasado había intentado contar por fin se escuchaba. Más de 100 años después de lo que debería haberse hecho. Y Rick, allí de pie a la luz mortecina de una tarde septentrional, comprendió que a veces cambiarlo todo significa perderlo todo primero. A veces el oro que encuentras no es el oro que viniste a buscar. A veces la historia que acabas contando no es la que pensabas escribir, pero es tuya a pesar de todo. Y eso tiene que ser suficiente. El viaje de Rick Ness está lejos de terminar. Lo que suceda a continuación podría redefinir no solo su carrera, sino todo el futuro de la televisión sobre la fiebre del oro y la minería. Encontrará la redención. O ha escrito Duncan Creek su último capítulo. Suscríbete ahora y pulsa la campana de notificación para no perderte ni una sola actualización de este drama en desarrollo. Deja tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Crees que Rick tomó la decisión correcta? Discutámoslo.